Desde la ciudad capital, Línea Directa con Andrea Zarralde. Bienvenidos a Línea Directa, yo soy Andrea Zarralde. En los últimos años se ha estado llevando a cabo una batalla en las escuelas de este país acerca de cómo el racismo, la esclavitud y la lucha por los derechos civiles minoritarios han impactado la historia de Estados Unidos. Esta batalla acerca de lo que debemos o no debemos enseñarle a los estudiantes en las escuelas es el tema del tercer programa de nuestra serie especial sobre cómo el racismo está afectando el bienestar de la comunidad latina en este país. Para ayudarnos a comprender mejor este importante tema, vamos a conversar con una de las líderes más respetadas en nuestra región que por años se ha destacado por su lucha en pro de las comunidades más vulnerables, la delegada estatal Jocelyn Peña Melnick del condado de Prince George's en Maryland. Muchísimas gracias, delegada, por abrirnos las puertas de este edificio tan emblemático lleno de poder. Aquí es donde se emiten las leyes estatales que nos afectan y nos benefician todos los días. Es un placer para nosotros en Línea Directa estar aquí en tu casa. Gracias, o sea que tú eres mi hermana, nos conocemos más de 20 años, así que mi casa es tu casa. Muchísimas gracias, delegada. Y hoy vamos a hablar de un tema controversial, pero hay que hablarlo porque está pasando todos los días y es importante que nuestra comunidad se eduque y entienda. ¿Y por qué es controversial? Es controversial porque figuras conservadoras dicen que este concepto llamado la teoría crítica de la raza o CRT por sus siglas en inglés se está usando en las escuelas secundarias para hablar que Estados Unidos es un país racista. Sin embargo, pues aquí hay controversia porque el concepto es errado y esto no está pasando en las escuelas secundarias. ¿Acaso no es algo que sucede solo en las escuelas de leyes? ¿Qué es lo que está generándose alrededor de esta teoría? Mira, esa teoría no es cierto. No se está discutiendo en las escuelas, especialmente las escuelas del kinder al 12. Eso no es cierto. Eso, si se discute, son las escuelas de derecho, es decir, las escuelas donde las personas tienen más educación. Lo que está generando esa discusión es la política y la división que tenemos en nuestro país actualmente. La campaña en contra de la teoría crítica de la raza, luchada en cientos de escuelas y juntas escolares a nivel nacional, está basada en una importante mentira. Al contrario de las declaraciones conservadoras, la teoría nunca fue enseñada en ninguna escuela elemental, intermedia o secundaria de Estados Unidos. La teoría crítica de la raza forma parte del currículo de un curso legal que solo se enseña en algunas escuelas de leyes en este país. El curso les demuestra a los futuros abogados cómo el sistema legal ha sido usado a través del tiempo para discriminar y excluir a grupos minoritarios. Hablando de política, tenemos que mencionar lo que está sucediendo en estados como la Florida, con el gobernador Ron DeSantis. Él presentó una propuesta de ley donde quiere permitir que los padres de familia tengan todo el derecho de demandar a las escuelas si se enseñan temas como racismo que ellos crean inapropiados. ¿Qué pasa con esta situación de poder darle el derecho a los padres de que demanden a las escuelas cuando se habla de racismo? ¿Qué tan peligroso puede ser? Es súper peligroso y me da mucha pena porque el racismo, la esclavitud, es parte de la historia aquí en América. Es una parte que nos da mucha vergüenza, pero que no podemos olvidarla y tenemos que enfrentarla. Porque si no sabemos de dónde venimos, ¿cómo vamos a saber hacia dónde vamos? Tenemos que aprender del pasado. Y el racismo es algo en lo cual todavía hoy día vivimos. Hay racismo, hay prejuicios. El ser humano no es perfecto. Y nuestra historia es importante. Hay otras acciones, delegada,
que nos toca mencionar y que pueden ser igualmente peligrosas, como es eliminar algunos libros de las escuelas, también organizar protestas y huelgas en contra de las juntas escolares de los distritos. ¿Ante qué nos estamos enfrentando con estas acciones que se están dando últimamente? Mira, lo que estamos enfrentando es que queremos borrar el pasado y pretender que el pasado no existe. Y es un error, porque el pasado es parte de nuestra historia, parte de nuestra fábrica. Y es importante que el ser humano, que la juventud aprenda sobre esa historia para que no repita esos errores que se han cometido en el pasado, para que aprendan a respetarse. ¿Y cómo se van a aprender a respetarse si no aprenden sobre el racismo, la esclavitud? Es importante tener la historia de los Estados Unidos y aprender de ella. No podemos borrarla. En realidad, la lucha en contra de la teoría crítica de la raza tiene el propósito de controlar lo que los maestros pueden enseñar acerca de cómo el racismo y la discriminación han afectado la historia de Estados Unidos. A través de ese control, se pretende que los estudiantes no conozcan la verdad acerca de temas importantes pero incómodos, como la esclavitud y la guerra civil, el Ku Klux Klan y el uso de violencia para prevenir el voto afroamericano y la conexión directa entre la migración y las acciones militares y económicas de Estados Unidos en Latinoamérica. Como madre de familia, como mujer, como inmigrante, como afrolatina, ¿cómo te sientes tú? ¿Cuál es tu sentir personal al ver todo lo que se está viviendo en este momento, al ver lo que está sucediendo en las escuelas, a ver en el riesgo de lo que está pasando, lo que están aprendiendo nuestros hijos en las escuelas? ¿Cuál es tu sentir? Mira, es muy importante para mí de inculcarle a mis hijos, enseñarles de que deben de buscar la noticia de una fuente confiable, que deben de leer libros que son aceptados y respetados en la sociedad, que deben de aprender sobre la historia de los Estados Unidos y las historias de muchos otros países, especialmente nosotros que venimos de Latinoamérica. Entonces, yo en mi casa hablamos de todo, pero hablamos con la realidad y con la verdad. Y eso es importante. Saber cuándo te están mintiendo, cuándo te están manipulando y por qué. ¿Y quién es que está usando esa voz? ¿Cuál es su propósito? Es muy importante. ¿Qué le podemos decir a las madres de familia si los hijos llegan a casa diciendo, mamá o papá, he sido víctima de algo que me dijeron por mi color o por mi acento, cómo me veo? ¿Cómo enfrentamos estas situaciones en familia? ¿Qué le podemos decir a nuestros hijos al respecto? Tenemos que hablarle a nuestros hijos sobre la realidad con la verdad. Enseñarle a nuestros hijos la historia de este país. Hablarle a nuestros hijos sobre el racismo, las inequidades que existen en este país por el racismo y los prejuicios. Y de dónde vienen, ¿verdad? Que vienen de la esclavitud. Y a dónde estamos hoy día. Y que todavía hoy día estamos pagando por la esclavitud. Porque las personas no se trataron con respeto, con igualdad. Y que hoy día por eso ha causado muchas inequidades en las escuelas, en la educación, en la salud. Y que eso tiene consecuencias. Y de que se quieran a sí mismos. Como a mis hijas, yo le digo, ustedes son afrolatinas con el pelo rizo. Eso es parte de su historia. Tienen que quererse como son. No se dejen influenciar por la televisión, por los comerciales, por las personas, los influencers que tenemos hoy día.
ustedes saben de dónde vienen, tienen que querer su historia y honrar esa historia, ¿verdad? Honrarla, que es muy importante. Y yo a mis niñas y a mi niño le he hablado mucho sobre de dónde yo vengo, lo que yo he pasado, para que ellas y él puedan respetar mi cultura y saber que aunque estén aquí, son americanos, ellos también son latinos y africanos. Desde el principio de la pandemia, los trabajadores latinos han sido verdaderos héroes. En los peores días de la crisis, se armaron de coraje y enfrentaron los riesgos del COVID en los hospitales, las farmacias, supermercados, construcciones y otras instituciones críticas para toda la sociedad. Por eso, hoy nuestros seres queridos no deben bajar la guardia en contra de la pandemia. La mayoría de los trabajadores latinos están vacunados contra el COVID, pero menos del 25% se han puesto la última dosis de refuerzo y están vulnerables a nuevas infecciones, a hospitalizaciones costosas y a pérdidas de ingreso. El virus del COVID sigue mutando y es más contagioso que nunca. Protege tu salud y la de toda tu familia. Ponte la dosis de refuerzo. El curso de la teoría crítica de la raza documenta cómo leyes, locales y nacionales, fueron usadas para discriminar a grupos minoritarios de forma sistemática y estructural. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno federal facilitó préstamos a bajos intereses para que los soldados veteranos pudieran comprar sus primeras casas. Lastimosamente, gracias a las reglas discriminatorias de la Administración Federal de la Vivienda, FHA, los veteranos afroamericanos fueron negados este beneficio y sus familias perdieron la oportunidad de establecer riqueza familiar y de entrar a la clase media de Estados Unidos. Hoy en Línea Directa estamos hablando con la delegada Jocelyn Peña Melnick acerca de la controversia alrededor de cómo se enseña la historia del racismo, la esclavitud y los derechos civiles en Estados Unidos. Delegada, una de las consecuencias de negar o disminuir este impacto del racismo en la historia de los Estados Unidos es que los estudiantes no aprenden tampoco cómo el heroísmo de la raza blanca luchó hombro a hombro con muchísimas minorías. Aquí no estamos en contra de la raza blanca, sino queremos resaltar también la importancia y el apoyo que la raza blanca le dio a las minorías en la historia. Esto es parte de la historia que también queremos resaltar. Y si esto nos enseña en las escuelas, también estamos olvidando ese heroísmo. Sí, eso es cierto, porque hasta hoy día muchas de las causas por las cuales peleamos y abocamos, no podemos hacerlo solo. Lo hemos hecho con nuestros hermanos blancos, nuestros hermanos que han estado ahí con nosotros, abocando en las calles, escribiendo cartas, dando testimonio. Y eso es muy importante. También hablemos de lo que pasa en los distritos escolares de todo el país. Casi el 50% de los distritos escolares representan rostros latinos, afroamericanos y asiáticos. Es decir, en las escuelas públicas de todo el país estamos viendo razas mezcladas y sobre todo con gran fuerza razas de colores, como la afroamericana, la latina, la asiática. Eso hay que destacarlo porque ¿qué se está enseñando en las escuelas para ellos también? Porque es importante resaltar la historia de Estados Unidos cuando vemos razas mezcladas en nuestros distritos escolares. Sí, porque nuestra comunidad es mixta y los Estados Unidos, esa es la historia, es mixta. Y es muy importante resaltar eso, de que no es una sola raza, de que somos muchos
y somos mixtos, pero juntos, si trabajamos unidos, tenemos mayor impacto. Y eso es importante, porque eso es parte de nuestra historia, de nuestras raíces, de quién somos. Y entonces tratemos de entender por qué es que con esta teoría crítica de la raza, ¿qué están pretendiendo? ¿Están pretendiendo dividirnos? ¿Están pretendiendo una lucha interna, que no nos queramos? ¿Cuál es el objetivo, en tu opinión, al respecto? El objetivo es dividirnos, es político, es causar división en la población. Y lo están haciendo en muchas comunidades. Y da mucha pena porque no le tenemos confianza a nuestro vecino. A una amiga que queríamos antes ya no le vemos igual, porque ya su modo de pensar es diferente. Y eso da mucha pena. La situación en este país es una situación donde estamos súper divididos, especialmente en los estados rojos, ¿no? Republicanos, donde creen en todas esas teorías. Por eso es importante que el ser humano, que la persona busque la noticia de fuentes confiables, con balance, con la realidad, con la verdad, no con el propósito de dividir. A pesar de que la teoría crítica de la raza nunca ha sido parte del currículo de ninguna escuela elemental, intermedia o secundaria en Estados Unidos, 28 estados a través del país han aprobado leyes o acciones ejecutivas para prohibir su enseñanza. Los conflictos públicos y la atención nacional creada por la campaña en contra de la teoría crítica de la raza han servido para motivar a los votantes conservadores y para infundir el miedo entre miles de maestros que no saben si pueden ser castigados o despedidos si tratan de cubrir temas relacionados con el impacto del racismo en la historia de Estados Unidos. Hablando de política, en tu opinión, hablar de supremacía blanca, la teoría del gran reemplazo, esa teoría crítica de la raza, ¿es para ganar votos? Claro, es para ganar votos y es para dividir. Y desafortunadamente está afectando a nuestra población. Y lo que más me preocupa, Andrea, es la juventud. Es cuando la juventud, el joven está creciendo, tú le puedes influenciar fácilmente y eso le impacta. Y ese joven mañana va a ser adulto y mañana va a tener un niño. Y eso es lo que va a aprender ese niño. Pues eso va a continuar y debemos parar eso. Es preocupante, por eso es importante aprender sobre nuestra historia para no repetir esos errores, que fueron muchos. Y ese niño que se va a dejar influenciar, también es importante decirle y dejarle saber. Y para toda nuestra comunidad en general, la labor que tuvimos durante la pandemia. ¿Cuáles eran los rostros que estaban en primera línea? Eran héroes latinos. Nuestro trabajador latino era el que primero estaba ahí, en los supermercados, en los autobuses, ayudando a este país a salir adelante en medio de una crisis global, de una pandemia que estaba acabando con miles de vidas. Pero eran los rostros latinos los que estaban ahí. Y es importante destacar esto, delegada, porque hay que decirles que tenemos que ser muy orgullosos de ser inmigrantes latinos. Claro, nosotros portamos mucho a esta comunidad, a esta sociedad, a este país, al mundo, en muchas ramas. Las personas que tú has describido, que son las que nos mantenieron vivos durante el COVID y la pandemia, ¿no? Que era una crisis mundial de salud pública. Ellos eran los que estaban en los restaurantes, eran los que estaban en los supermercados, en los hoteles, trabajando con el público. Muchos de ellos no podían quedarse en casa como nosotros en una reunión de Zoom. Uh-huh. Entonces tenemos que agradecerle a nuestra comunidad. Nosotros también aportamos mucho a la ciencia, aportamos mucho a muchas ramas que son importantes, la economía,
en esta sociedad. Así que tenemos que ser valorados, pero nosotros tenemos que darnos nuestro valor. Y una manera de darnos nuestro valor es a través del voto. Claro. Hay miles de jóvenes que tienen 18 años, tienen el poder de votar, de registrarse para votar si no lo han hecho. Así que cerremos el legado con un mensaje para estas familias, pero sobre todo nuestros jóvenes, que tienen en sus manos un poder muy preciado, que es poder votar por ellos, por su familia, por quienes no pueden votar y que nos representan como comunidad. Sabemos que son años difíciles de elecciones. En estados como Virginia hay elecciones todos los años, es decir, esto no es de una campaña de cada 4 años, es una campaña diaria y constante de motivar a nuestra comunidad y decirle a nuestros jóvenes, a las madres de familia, que motiven a estos jóvenes también para que ejerzan su derecho al voto. Es importante, Andrea. Todos los días en los Estados Unidos tenemos más de 50,000 niños que son latinos, ciudadanos americanos, que cumplen 18 años. Es un número grande que puede tener mucho impacto y pueden votar y hacer la diferencia en muchas de estas elecciones. Cuando tú no votas, las personas no te toman en serio. Mis colegas, cuando tú no votas, muchos me han dicho, tu comunidad no vota. Y si no te ven aquí en una audiencia, si no te ven que tú no escribes una carta, que no haces una llamada, tú no cuentas. Y nosotros decidimos todas esas propuestas, decidimos el presupuesto para las comunidades. Es importante que votes porque tu voz es tu voto. Tu voz es todo. Tú puedes hacer la diferencia. Y es gratis. Y muchas personas en nuestros países de Latinoamérica mueren por ejercer el derecho al voto. Aquí no hay esas consecuencias. Un partido no te va a matar. Es gratis y debes de ejercerlo. Mi mamá es mi héroe. Ella trabaja muy duro para cuidarnos y protegernos. Por eso, mi mamá se aseguró que nos pusieran la vacuna contra el COVID. Hasta mi papá, que escuchaba información equivocada en sus redes sociales, se vacunó. La mayoría de las personas hospitalizadas por COVID no están vacunadas o no se han puesto su booster. Pero gracias a mi mamá, nuestra familia está segura y protegida. Vacúnate por ti y por ellos. Desde el principio de la pandemia, los trabajadores latinos han sido verdaderos héroes. En los peores días de la crisis, se armaron de coraje y enfrentaron los riesgos del COVID en los hospitales, las farmacias, supermercados, construcciones y otras instituciones críticas para toda la sociedad. Por eso, hoy nuestros seres queridos no deben bajar la guardia en contra de la pandemia. La mayoría de los trabajadores latinos están vacunados contra el COVID, pero menos del 25% se han puesto la última dosis de refuerzo y están vulnerables a nuevas infecciones, a hospitalizaciones costosas y a pérdidas de ingreso. El virus del COVID sigue mutando y es más contagioso que nunca. Protege tu salud y la de toda tu familia. Ponte la dosis de refuerzo. Una de las razones por las que el debate nacional acerca de la teoría crítica de la raza ha sido dominada por los argumentos de voces conservadoras es porque no hay suficiente participación en las escuelas y las juntas escolares de padres de familia latinos.
En el área metropolitana de Washington, D.C., los aproximadamente 213.184 estudiantes latinos son el 32.4% de la población estudiantil en los 7 sistemas escolares más grandes de la región. Si más padres latinos pudieran participar en las escuelas de sus hijos, sus voces unidas podrían exigir más atención, servicios y recursos para mejorar la educación de sus hijos. Delegada, y es que estamos ante una situación difícil donde estamos viendo y viviendo redadas masivas, separación de familias, ataques directos en contra de nuestra comunidad, donde partidos conservadores han propuesto incluso crear sitios de detención masivos. ¿Esto es una realidad? ¿Realmente nos estamos enfrentando a situaciones tan delicadas como estas? Claro que sí. Todo es posible mientras el ser humano respire. Ok, además tenemos que otra vez mirar la historia de todo lo que ha pasado. Y por eso es que usted tiene que votar, porque estas personas deciden y toman esas decisiones. Y para poder quitarlas, usted tiene que votar. Es importante, el voto es todo. Es la herramienta más poderosa que tenemos. Definitivamente el arma más fuerte que tiene el ser humano. Delegada Jocelyn Peña Melnick, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Línea Directa. Gracias por habernos invitado hasta tu casa y esperamos que esta no sea la última vez. Vamos a seguir definitivamente conversando sobre este tema tan valioso para nuestra comunidad. Gracias a ti por presentar un tema muy valioso y muy importante. La historia es muy importante. Y a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado en esta edición especial de Línea Directa. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde. Hasta la próxima.